Hasta luego. Muy bien. No está en la ley electoral, en la ley orgánica del Jurado Nacional de Elecciones, que se decline irrevocablemente, que se decline. Se puede renunciar, pero en una elección, de acuerdo a la misma ley orgánica de elecciones, en su artículo 16, el cargo de miembro del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones es irrenunciable durante los procesos electorales, del referéndum u otras consultas populares. Nos atiende ahora en la otra orilla Julio Arbizu, abogado de Perú Libre. Julio, buenas noches. Buenas noches, Jaime, ¿cómo te va? Bueno, de acuerdo a lo que se ha lo que ha ocurrido hoy, pero antes de eso, miremos lo que está pasando con el doctor Arce. Yo quería empezar con la audiencia, pero creo que la actualidad merita un comentario y sobre todo una perspectiva respecto a esta delicada situación que acabamos de hablarla con el doctor Castiglioni y que él mismo está reconociendo algo que está en la ley. No tenemos que inventarnos nada. No existe la figura de la declinación, como él la pone en la carta. ¿Para usted el señor Arce tendría que continuar en el Jurado Nacional de Elecciones? Sí, mira, Jaime, efectivamente. Primero, te quiero decir que la verdad es que me ha conmovido la serie de malabares argumentativos del señor Castiglioni. La verdad es que pensé que en algún momento le iba a dar algo. No, estaba demasiado intenso tratando de sostener, la verdad es que una posición absolutamente deleznable. Pero a tu pregunta, creo que la audiencia de hoy y la resolución del Pleno tiene que ver exactamente con lo que ha sucedido, con la decisión del magistrado Arce Córdoba. Es decir, el magistrado Arce Córdoba, en buena cuenta, lo que acaba de hacer es quitarse la careta y asumir la posición de representante oficioso de Fuerza Popular dentro del colegiado del Jurado Nacional de Elecciones. Y en ese sentido, habiendo además el Pleno rechazado, declarando infundadas las apelaciones de Fuerza Popular, el señor Arce entonces decide patear el tablero en consonancia con la posición de Fuerza Popular de varios de sus representantes oficiosos como él, fuera del jurado, ¿no es cierto?, que han sostenido la necesidad de alargar el proceso, sin decirlo muchas veces, pero evidenciando que esa es la intención, alargar el proceso de tal manera que lleguemos a 28 de julio sin la proclamación del presidente Castillo, que ha sido elegido por los votos y la voluntad popular. Esto no solamente es preocupante viniendo de un alto funcionario público como el señor Arce Córdoba, sino que representa, creo yo, un profundo desprecio a la marcha democrática del país. Y eso no se puede permitir. Ahora, en cuanto a la declinatoria, sí, efectivamente no existe declinatoria, existe renuncia y esa renuncia está prohibida en el contexto de elecciones. Sin embargo, el señor Arce Córdoba ha sostenido que no le interesa incluso arriesgar la posibilidad de una denuncia constitucional, que seguramente vendrá inexorablemente, ¿no? El señor está cometiendo delitos, efectivamente. Si mañana, por ejemplo, prevaricato, por ejemplo, ¿no? Hay una suerte ahí de prevaricato. Es decir, yo trataba de explicarle a la gente que un ciudadano común y corriente puede, digamos, eventualmente no necesariamente ceñirse tal cual a los términos que expresa la ley, pero un funcionario público, un servidor público, sí. Un servidor público, en este caso el señor Arce, solo puede renunciar, no puede declinar irrevocablemente. Entonces, ¿qué tendría que hacer el jurado esta misma noche? Bueno, efectivamente lo que tendría que hacer el jurado es no aceptar esa declinatoria, en rigor es una renuncia. Pero yo iría más allá, porque lo más probable es que el señor Arce simplemente no asista, ¿no es cierto?, tratando de impedir que el Pleno llegue a tener el quórum necesario para seguir revisando los pedidos de nulidad de Fuerza Popular y seguramente declarándolos infundados, como ha ocurrido hoy día con los 10 primeros. En ese caso yo invocaría a las autoridades, a la Junta de Fiscales Supremos, a la Junta Nacional de Justicia, que tomen decisiones en consonancia con la importancia del proceso electoral. Es decir, aquí hay una intención claramente de distorsionar la voluntad popular, tratando de dilatar el proceso hasta que se convierta en imposible de seguir, ¿no? Ya lo han anunciado varios de los representantes de Fuerza Popular y el día de hoy Arce se ha puesto de ese lado, ¿no? Y esa es la posición que ha asumido. Pero, a ver,
el asunto aquí, primero no está en la ley, el señor no podría renunciar, pero finalmente, ¿qué va a pasar con todo este proceso que está en marcha? Es decir, ¿quién llama la atención aquí del señor Arce para que, en todo caso, se quede o en todo caso entre el suplente? Y el suplente es nada menos que Víctor Rodríguez Montesa. Entonces, sí, en la resolución de nombramiento del señor Arce se nombraron también dos accesitarios, el señor Rodríguez Montesa, que igual que el señor Arce, tiene vínculos con una organización criminal que todos conocemos, ¿no es cierto? Tú has dado cuenta además de que el señor Arce tiene una serie de investigaciones, lo que podría dar cuenta también de por qué no tiene temor de ser denunciado, ¿no es cierto? Probablemente tenga algunos otros intereses más poderosos, más potentes, más intensos, que el miedo de ser denunciado por omisión de deberes funcionales. Sin embargo, lo que yo quisiera decir es invocar de las autoridades, entre ellos, por ejemplo, la Junta de Fiscales Supremos, para que se conforme una junta de emergencia, se vaque al señor Arce Córdoba, sin haber aceptado su renuncia, porque es efectivamente irrenunciable el cargo en este contexto, y se nombre a su accesitario. Si el señor Rodríguez Montesa, que aparentemente tiene la misma línea del señor Arce, toma la misma decisión, entonces tendrá que asumir el segundo accesitario. Pero esto tiene que ser un proceso muy célere, muy rápido, porque estamos en un proceso electoral, porque hay una voluntad popular expresada en los votos y porque esta se tiene que consolidar y se tiene que proclamar al presidente. Hay un argumento que el doctor Castiglioni esbozaba hace unos instantes y tiene que ver con el mal llamado padrón, que en realidad es la lista de electores. Y lo que dice el doctor Castiglioni y sostiene la defensa de Fuerza Popular es que está mal, ¿no?, que no se está permitiendo que se tenga acceso a esa lista de electores, que el doctor Salas no permite eso y por tanto ello configura una sombra sobre estas audiencias, una sombra sobre las decisiones que finalmente se resuelvan. Algo que también esboza Arce en su carta. ¿Por qué no se podría tener acceso a esta lista de electores para zanjar de una vez esta discusión? Claro, en principio Castiglioni miente. Acabo de escucharlo decir que el presidente del Jurado Nacional de Elecciones ha sostenido que este es un documento privado. Y eso es mentira. Nunca lo dijo. Es un documento público. Lo que pasa es que parece que el señor Castiglioni no entiende, ¿no es cierto?, que hay el derecho, ¿no?, de proteger los datos personales. Es un derecho constitucional, amparado en la Constitución y en tratados internacionales de derechos humanos, ¿no es cierto? La transparencia y acceso a la información pública de documentos públicos tiene excepciones. Y una de esas excepciones, probablemente la más importante, es la protección de datos personales. Si no entendemos eso desde el derecho, ¿no?, probablemente no entenderemos tampoco una serie de derechos que están configurados alrededor de proteger la voluntad popular de intentonas golpistas, que en buena cuenta son las de Fuerza Popular y algunos de sus representantes oficiosos. Eso es absolutamente preocupante en el contexto de una democracia. Bueno, esto todavía tiene para largo, porque hoy se han evaluado 10 apelaciones, las 10 han sido declaradas infundadas, mañana se ven 4 apelaciones más, solo se ven las impugnadas 52, ¿no? Las impugnadas son por cuestiones de fondo, las improcedentes son por cuestiones de forma. Son 83 apelaciones presentadas ante esas instancias. ¿Cuánto más falta para que todo esto se resuelva finalmente? Mira, Jaime, de no haber sido por la decisión del señor Arce Córdoba, esto tendría que haberse resuelto prontamente, porque entiendo yo que el jurado podía tomar la decisión de resolver sin audiencia aquellas impugnaciones que no contaban con requisitos de procedibilidad. Sin embargo, este incidente puede hacer que demore más el proceso de revisión de los pedidos de nulidad, ¿no?, hasta que se convoque al accesitario del señor Arce y pueda haber el quórum correspondiente. Yo por eso invocaría, en defensa de la democracia, de la voluntad popular, insisto, que esto sea tomado por las autoridades de la manera más responsable, que esto no dure, no tengamos que esperar hasta 28 de julio para tener una proclamación, porque sabemos, además, ¿no es cierto?, en vista de lo que hoy se ha resuelto, lo que ha resuelto el Jurado Nacional de Elecciones, que estos pedidos de nulidad son absolutamente inconsistentes, no tienen
prueba que los ampare, no la tenían al momento de ser presentados ante los jurados electorales especiales y no la tienen ahora, mucho claro, menos. Pero por eso piden ellos la lista, por eso piden ellos la lista de electores, pues. Dice que con eso el asunto va a quedar más o menos zanjado. La verdad es que a mí no me queda ninguna duda, Jaime, que lo que están haciendo básicamente es ganar tiempo. O sea, saben perfectamente, porque además no lo he dicho yo solamente, no lo han dicho los abogados que representan a Perú Libre, sino que lo han dicho observadores internacionales absolutamente independientes del proceso, absolutamente independientes de de las dos organizaciones políticas en contienda, ¿no? Las elecciones han sido absolutamente transparentes, limpias, y no hay ningún viso de irregularidad. Más allá de las irregularidades lógicas, permanentes en los comicios electorales toda la vida, ¿no? Y eso no representa de modo alguno el fraude sistemático que está tratando de sustentar Fuerza Popular. Julio Arbizu, abogado de Perú Libre, con nosotros. Gracias, doctor Julio Arbizu. Muy buenas noches. Hasta la próxima. Muy bien. Con gusto. Hasta luego. Las dos posiciones hoy enfrentadas aún en los fueros electorales, en los tribunales electorales. Es una situación que todavía se extiende aún más o se extendería aún más con la renuncia del doctor Arce, que no es renuncia. Él ha usado una figura llamada declinación irrevocable. Entonces vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a tomar contacto muy brevemente, pero a la vena, con el doctor Luciano López para que nos explique todo esto, ¿no? Porque hay que entender exactamente las consecuencias de esto y si es viable o no. Si es legal o no que un magistrado abandone el Jurado Nacional de Elecciones en medio de un proceso electoral, porque nada está dicho.